Muy bien, aquí estamos en vivo, un nuevo encuentro del Club de la Tecla y en este caso vamos a trabajar un poquito sobre un estándar de jazz, algunas ideas para cómo abordarlo, cómo ver recursos de armonía, inclusive algo de impro al final. Vamos a ir teniendo como varias ideas. Como siempre en este tipo de encuentros, cada uno está en distintos momentos de su viaje musical, de aprendizaje en general y aprendizaje dentro de este tema en particular. Así que invito a que cada uno vaya tomando lo que vea posible tomar. No hace falta tomar todas las ideas, sino ir de a poquito con sacar una idea y empezar a aplicarla ya va a ser más útil y más beneficioso que solamente querer agarrar un montón de cosas y no practicarlas ninguna, ¿sí? Entonces, algunas de estas ideas, la que ves que te llama la atención, la agarras y la llevas a la práctica. En el día de hoy lo que vamos a utilizar es como una excusa, como un medio, un estándar, pero a partir de ahí vamos a ver cómo la misma partitura nos va a empezar a dar información acerca de esto. Bien, en este caso vamos a agarrar este estándar. Después empieza vuelta, empieza una segunda parte con una diferencia. Bueno, ya vamos a ir viendo un poquito. Nos encontramos aquí con esta, con esta partitura. Entonces, más allá de conocerla o no conocerla, nuestra primera brújula para saber qué tocar es decir, bueno, en qué contexto está, es decir, cuál es la tonalidad, desde dónde se mueve. ¿Por qué? Porque gracias a eso voy a empezar a ver dónde están los descansos, dónde están justamente las tensiones, y a partir de ahí se va a ir organizando todo. Y aquí, bueno, puede pasar algo como va a pasar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir lo que digo? Por un lado tengo una información que me la da la armadura de clave. Es decir, nos dice, mira, tenemos dos bemoles acá. Ok, bueno, tengo dos bemoles. ¿Qué va a suceder? Uno dice, bueno, ya sea porque lo busque en Google, le pregunte a ChatGPT qué significa, lo que sea, o ya lo haya estudiado, porque aprendí que con bemoles el anteúltimo bemol me está diciendo un poco la tonalidad. Bueno, sea por donde sea, esta armadura de claves nos dice que estamos en si bemol o a lo sumo en sol menor, ¿sí? Es esa armadura de clave. Paso seguido, diríamos, bueno, para saber eso tenemos que ver dónde está el punto de reposo. Y acá esta partitura nos dice algo extraño, entre comillas. Ok, estamos en si bemol, pero parece que entro al cine cuando la película ya empezó. Es decir, arranco desde otro lado. ¿Qué está pasando acá? Bueno, esto es algo tranquilamente posible y es más, sucede muchas veces con un acorde como estos que tiene que ver con la función subdominante. Ahora ya la vamos a ver, pero en principio, nuevamente, a veces decimos sí, en la mayoría de los casos el primer acorde que aparece es el que te dice la tonalidad, es un primer grado. Bueno, en este caso no, ya de entrada nos dice algo pasa, alguien de los tres es el culpable. ¿Cómo lo termino de definir? Bueno, finalmente en el transcurso de la obra voy a ver que voy a ir encontrando algunos puntos de cierre. Fíjate, si yo arranco acá, número 1, compás 3, compás 4, compás 5. Fíjate si yo termino ahí en el compás 7, después de, fíjate, yo hago compás 5, fíjate ahí terminé en si bemol. ¿Qué pasaría si hago ti, 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 da, 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 y toco un mi bemol? ¿Cuál de las dos me está dando más una sensación de final que la gente sabe que tiene que aplaudir? Bueno, entre estos dos, el si bemol. Y lo mismo pasaría si
Compás 5, compás 6. Y ahí lo terminé en sol menor. ¿Sí? Bueno. Es un poco más, podríamos decir que es un poquito más de reposo el sol menor que el mi bemol, pero no más que el si bemol. ¿Qué sucede? Claro, si bemol ahí tenemos, después vemos que en el siguiente compás aparece un séptima, claro, porque la canción no terminó, sigue y va a continuar. Si esto no es, no me alcanza, me voy al final. Ahí en ese anteúltimo compás de si bemol sexta, ahí tengo otra vez el punto de relajación, digamos, el punto de reposo. Tengo después que tengo un para volver a empezar, ¿sí? Un segundo quinto, un fa menor 7, un si bemol para volver a empezar, pero en realidad el tema, la melodía la termino ahí. Bien, entonces con varios elementos que vamos buscando, que vamos encontrando, finalmente vemos que estamos en si bemol. Tenemos la tonalidad de si bemol, aquí vamos a, entonces ya se nos arma un mapa en la cabeza, ¿no? Se nos arma un mapa, vamos a abrir un poco la hoja. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ya enseguida, ¿qué pasa? Si ya tenemos cierta experiencia en la tonalidad, en la escala, ya la escala ya me la dijo ahí, ¿no? Si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la, si. Eso nos lleva a que ya sabemos que el vocabulario armónico que tenemos, vamos a ponerlo así, mejor, vamos a poner aquí, para aquellos que necesitan armarlo. El vocabulario armónico que tenemos es un primer grado, un segundo grado, ¿sí? En algún otro video del canal tenemos cómo surgen las armonías, ¿sí? Mi bemol, sol, si bemol, fa, la bemol, do. Perdón, la bemol no, estamos en si, ahí. Do menor, re menor, mi bemol, el fa, el sexto grado. Y para terminar, el disminuido. Acá tenemos acordes en tríadas. Lo único que hice fue esa escala que estaba desplegada. Bueno, armé terceras de esa escala y empezó el si bemol, el do menor, el re, mi bemol, el fa, el sol y el la. Ese es el vocabulario que vamos a tener aquí, recordando que tenemos un centro tonal aquí, tenemos el dominante titular ahí y tenemos en principio como subdominante titular, esa función tonal un poco intermedia entre la tensión y el reposo. También sabemos como un sustituto del dominante y el segundo como un sustituto del subdominante, si este es el grupo tónica, y el sexto como un sustituto del grupo tónica, y el tercero que sabemos que suele ponerse como sustituto del tónica, aunque puedes encontrar en algún libro como también sustituto del dominante. Bien, este es el primer campo. Pero como estamos dentro del mundo del jazz, casi nunca nos vamos a quedar con estas tríadas, porque bueno, parte del sabor tiene que ver con eso que llamamos extensiones o tensiones. Es decir, si hasta acá ya fuimos hasta la quinta, fundamental, tercera, quinta, ahora le vamos a poner un piso más a este edificio. Entonces, simplemente, nuevamente, no invento nada, sino que la escala misma me lo va dando. Si yo vine si, re, fa, la tercera de fa, mismo me la puedo fijar acá, fa, sol, la. Ahí tengo la tercera, es decir que ya tengo aquí la nota que la misma escala me da. Por lo tanto, ahí tengo un si bemol con séptima mayor. Lo mismo ahora vamos a ver con el do. Ahí tengo el si bemol, es decir, una séptima menor. Re, fa, la, do. Otra vez séptima menor. Mi bemol con el re, Maj 7, fa, la, do, mi bemol, el primer acorde mayor con séptima menor, sol, si, re, fa, y el la, do, mi, sol
que se convierten en acordes semidisminuidos. Bien, entonces ahí ya tenemos la primera secuencia con acordes con séptimas que nos trae esta tonalidad. Bien, esto lo vamos a utilizar. Y no solo esto, sino que sabemos que podemos llegar a utilizar un piso más. Sigo el camino, si ya hice las séptimas, vamos a las novenas y ya tengo el do ahí. Incorporaríamos la novena mayor. ¿Qué pasaría aquí con el do menor? Bueno, incorporo el re, la novena. Aquí incorporo el mi bemol, es una novena bemol. Esta no se suele usar mucho, la verdad, dentro de un contexto del tercer grado y el acorde menor, porque genera mucha tensión dentro de este acorde más bien estable. Pero bueno, la ponemos igual. El fa que aparece acá, novena. El sol que aparece acá, novena. El la que aparece acá, novena. Y el si bemol que aparece ahí sería una novena bemol esta. Quizás tampoco la usaríamos demasiado ahí, pero la ponemos igual. Bueno, aquí ya tenemos entonces todo un gran contenido. ¿Para ir a dónde? Y bueno, ahora para ir hacia la misma obra. Y entonces acá, vamos a achicarlo un poquito. Vamos abriendo y cerrando. Entonces aquí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, por un lado, empezar a detectar esos pasajes que ya tenemos en la armonía. Por ejemplo, aquí claramente tenemos este cuarto grado, ¿sí? El mi bemol, cuarto grado. Y lo que decíamos hoy, esta obra arranca desde un cuarto grado, desde un subdominante. Muchas veces pasa esto. Que temas, secciones arrancan desde un subdominante. Suele pasar mucho en las canciones melódicas rock pop, que por ejemplo el precoro arranque en esto, o inclusive el estribillo puede arrancar en un subdominante. Bien, aquí seguimos. Ahora nos vamos acá y aquí nos encontramos ya la primera pregunta, porque diciendo, bueno, ¿qué hace este mi bemol menor acá si ya está su mi bemol mayor? Bueno, ahora vemos ¿qué es eso? Vamos al si bemol. Ahí tenemos recién el primero. Y si sigo caminando, este sol mayor tampoco está en este equipo. Debería ser sol menor. Este do tampoco. Este fa sí. El fa sí, ahí tenemos el quinto. Y aquí tenemos el primero. Bien, aquí encontramos una lógica también bastante habitual en los estándares de jazz, que es una lógica que no se ciñe solamente a los acordes de la tonalidad, sino que hay varios recursos que se empiezan a suceder. Esto, la mayoría de las veces son dos recursos. El que llamamos intercambio modal. O sea, cuando no puedo explicar alguna armonía con lo que sería los 7 grados de la tonalidad, hay grandes chances de que sea o intercambio modal o un dominante secundario. Con eso me respondo varias situaciones. ¿Qué era intercambio modal? Bueno, simplemente llamar acordes de la tonalidad del otro lado, digamos. Si estoy en si bemol mayor, llamar a alguien de si bemol menor. Si tengo, digamos, 7 acordes más disponibles para intercambiar. Y la otra, el dominante secundario, no es otra cosa que replicar esta sensación que encontramos entre un quinto y un primero, ¿sí? La sensación de tensión y reposo que funciona tan bien en la tonalidad. Bueno, replicarla en otro lugar, con otro acorde. O sea, replicarlo como un trampolín hacia otro grado de la tonalidad que no sea la principal. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, entonces aquí, si yo me propongo explicar qué hace esto acá, bueno, justamente el primer caso es traer el cuarto grado de si bemol menor, el cuarto grado menor, ¿sí? Si nosotros nos pondríamos a armar la tonalidad de si bemol menor, vamos a descubrir que el cuarto grado que nos da es este mi bemol menor, ¿sí? Aquí más que Mach 7 yo usaría el sexta acá. Este lo vamos a correr un poco. Se puede usar, pero
Porque igual en la melodía está, pero justamente está la melodía y el sexta. Por ahora dejo mi bemol menor nomás. Ahí tengo ese cuarto grado. Algo también muy habitual y muy habitual en el rock. ¿Sí? Muchas veces aparece. Justo estamos haciendo con un alumno el tema de Oasis, Don't Look Back Anger, algo así. En un momento dice Evolution from modern. O sea, cuarto grado, cuarto menor y después va el primero. Bueno, es exactamente lo mismo que está pasando acá. Solamente que, bueno, en otro contexto y 50 años antes, mínimo. Bien, aquí entonces seguimos. ¿Qué hace este sol menor? Sol mayor, si antes era menor. Bueno, esta es otra respuesta que es el segundo recurso que vimos, que era el dominante secundario. ¿Por qué me doy cuenta? Bueno, porque este sol mayor, o sea, es mayor y con séptima menor. Muchas veces cuando veas este 9, el 9 en un acorde mayor, en esta partitura y en muchas, ya implica que es que ya tiene la séptima menor, ¿sí? Ya él lo supone. Como si ves el 11 en este tipo de acordes, ya supone el 7 y el 9. O si ves el 13, ya supone el 11, el 9 y el 7 del acorde. ¿Sí? Generalmente en un acorde dominante vas a ver este tipo de uso de poner solo la última tensión. Ya supones todas las otras. Bien, y aquí ¿por qué digo? Bueno, esto, si bien es el sexto grado, en realidad está funcionando como un dominante. ¿Como un dominante de quién? Del do. Es como si por un momento estuviéramos en do mayor, y si yo armo la escala, ese do tiene su quinto grado, que es el sol. Bueno, ahí aparece ese dominante secundario. Es decir, una inyección para que dé ganas de que se escuche este do. Y este do, a su vez, ¿qué sucede? Es el segundo grado, pero debería ser menor. Bueno, sin embargo acá, ya que utilizamos el recurso del dominante secundario una vez, acá se usa otra vez. ¿Por qué? Porque este do existe ¿para qué? Para llevarme al dominante posta, al titular de la tonalidad. Si yo armo la escala de fa, voy a encontrar que el do es su dominante. Entonces aquí esto no es otra cosa que la famosa cadena de dominantes. Es decir, voy enlazando dominante de dominante. Toda una situación que podríamos denominar inestable, porque son dominantes, porque una me lleva a la otra, para finalmente terminar ahí. ¿Sí? Entonces, es una progresión muy utilizada, fíjate, primero, sexto, segundo, quinto, esto está muchísimo, ¿sí? Primero, el famoso turnaround, que da vueltas una y otra vez. Bueno, solo que acá, en lugar de ser como, no sé, como en perfidia, como en el bolero, que es sol menor y do menor, o el reloj, no marques las horas. Bueno, acá son como dominantes, ¿sí? Muy habitual en muchos estándares del género, ¿sí? Pensá en All of Me. ¿Sí? Dominante, dominante, ¿sí? Esta cadena de dominantes se arma en muchos estándares. Bueno, y ahí terminó, pero, como dijimos antes, como ahí termina la idea, pero voy a empezar a retomar en el compás de abajo. Fíjate, en el compás 9 vuelve el cuarto, por lo tanto, nuevamente el mismo recurso. Aparece el primero, pero ahora como dominante secundario, vamos a ponerlo en verde. Como dominante secundario, otra vez. ¿Por qué? Porque este si bemol es el quinto grado de el mi bemol. Todo es un motor hacia algún lado, ¿sí? O hacia quedarme si es un acorde estable, mayor con séptima mayor, o menor, o acorde menor me refiero, o un acorde que me lleva hacia otro lado, como en este caso. Nuevamente, entonces tenemos dominante secundario y dominante secundario. Fíjate que, como decíamos antes, se explica toda esta primera parte con esta secuencia. Simplemente con esta secuencia. Bueno, aquí tenemos entonces un análisis armónico de la cuestión. Vamos un poco a la práctica, ¿sí? Y aquí, cuando abordamos algo por el estilo, en realidad
el género nos invita a la máxima exploración. Es decir, a jugar con las armonías y probar y demás. ¿A qué me refiero acá? Bueno, en principio sí te recomendaría como, dependiendo el nivel en que estés, pero simplemente que toques la melodía y planches los acordes, para ver un poco como para decir, reconocer el campo. Ok, armás el acorde ahí con la izquierda, la derecha ahí. Si querés lo tocas con séptimas, con las novenas también, o lo tocas solo con séptimas ya te va a sonar, o inclusive fundamental y séptimas nada más, o fundamental tercera y séptima, ahí también ya tenés la esencia. Recordamos, dentro de este contexto que estamos en la clase de hoy, y del jazz en general, las notas más importantes son la tercera, porque le da el carácter al acorde, ¿sí? Y la séptima, porque la séptima te va a decir, en conjunción con la tercera, si es un acorde más bien estable, como por ejemplo el primer grado o el cuarto grado, que son acordes mayores con séptima mayores, o si es un acorde de viaje, digamos, de tensión, cuando se convierte en séptima menor con la tercera mayor. ¿Sí? Tengo como distintos tipos de acordes. Acorde mayor con séptima mayor. Es un acorde estable que va a funcionar como tónica, como subdominante. Un acorde menor con séptima menor, también un acorde estable, como sucede en este caso, para que ya que está, te muestro acá el mapa. Un acorde menor con séptima menor, decía que es un acorde también estable, que te va a funcionar como tónica o subdominante. O tenemos también, como en el caso del quinto, un acorde mayor, pero con séptima menor. Y ahí sí está la tensión, el famoso tritono. Fíjate que lo que decía hoy, la tercera y la séptima. ¿Sí? Entonces, en estas tres grandes definiciones, más allá de después del disminuido también, pero con estos tres grandes acordes vos vas a poder entender qué está haciendo ahí. Si es acorde mayor con séptima mayor, es cool, digamos, para llamarlo de alguna manera, es reposo o subdominante. Es menor con séptima menor, también reposo o subdominante. Ahora es mayor con séptima menor, ahí ya se está moviendo hacia algún lado, ¿sí? Entonces, solamente con la séptima y la tercera ya das el carácter de ese acorde. Entonces, con nuestra mano izquierda podemos hacer eso. Fundamental, tercera y séptima. Y con eso ya te va a sonar. Si querés, si querés, siempre en posición fundamental. Para empezar. Para empezar a investigar ahí. Y bien, es un primer avance. Si querés, haces todo el acorde, estaría muy bien también. Si ves que eso es demasiado, bajo y melodía. También funciona. En general, la info que te va a dar la melodía ya te está diciendo que acorde. Fíjate acá en el mi bemol, hago sol, ya tengo la tercera y ya tengo la séptima. ¿Sí? A nivel de la composición de la melodía ya la armonía está sonando ahí, por más que no haga el acorde. ¿Sí? En algunos va a ser más evidente, en otros menos evidente. Bien, entonces, primera idea es eso, empezar a como acomodarte a la melodía y a la armonía. Vas a ver cada caso y según tu nivel. Una vez que ya está esto, bueno, uno puede empezar a probar, decir, bueno, con esta misma armonía, sin tocar nada, empezar como a hacer un arreglo. Pero me refiero dentro de este contexto a un arreglo en principio improvisado, sin escribirlo. Luego quizás probando cosas vas dejando algunas y las vas repitiendo. Mi recomendación, como siempre, acomodándote esto que te digo a tu proceso, mi recomendación es que estos estándares los practiques y que nunca lo escribas. O sea, que ya la actitud sea como un poco ir hacia esa tradición oral de probar, tener el estándar solo y después todo lo otro armarlo vos mismo y
repetirlo y practicarlo así. Las veces que en mi propia experiencia que más recordé arreglos y tocar fueron las veces que tuve que armar yo el arreglo y que nunca lo escribí, ¿sí? O sea, es como medio una paradoja, pero las veces que yo toqué arreglos que los escribí o los hice yo o los leí de otros, se van más rápido. Un ejemplo es hace varios meses, con este motivo, hicimos un encuentro sobre estándares e hice este, que es... para sorerara, me enamoro fácilmente, man, no me acuerdo en inglés. Pero hice ese. Y por ejemplo, ese arreglo yo jamás lo escribí, lo practiqué, tomé ideas de otros arreglos, hice propias. Y yo ahora, no hace rato que no lo practico, pero voy y vaya a saber por qué, por varias cuestiones, pero... Y es algo que lo tengo bastante en la memoria. Y lo que no está lo puedo crear en el momento, ¿sí? Y reconozco que es gracias a esa adrenalina, por decirlo así, de no tenerlo nunca escrito. Nunca lo escribí, nunca lo estudié de esa manera, sino que fue siempre una construcción. Bueno, esa misma idea te propongo que lo lleves al nivel tuyo, sea mayor o menor, que lo lleves a tu nivel. Intentalo llevarlo como a testearlo desde ahí, ¿sí? Como lo que se llama una recuperación activa de lo que estudiás. Testearlo todo el tiempo. O sea, vos testeaste 2 compases de esta manera, leyendo la partitura. Ok, bueno, ahora fuera partitura, a ver qué quedó. Ok, iba por acá. Ahora iba, ok, esta. Uy, no me acuerdo cómo. Bueno, volvés. Lo mirás, volvés, fuera. O sea, todo el tiempo, de alguna manera, entre comillas, obligarte a recordar, ¿sí? Utilizar, o sea, le llamo obligarte, pero es como utilizar esa herramienta de la memoria que en muchos sentidos a veces lo ponemos afuera, es decir, en la partitura. Pero está bueno entrenarla y llevarlo a uno, ¿sí? Esto pasa también, invito a hacerlo en otras áreas, ¿sí? Hoy en día, como todo lo digital lo podemos tomar, uno deja de entrenar la memoria, ¿sí? De números, bueno, seguramente te pasan números de teléfono que antes te acordabas, ahora como ya los tenés ahí no hace falta. Bueno, obviamente utilizar la herramienta, pero el entrenamiento de la memoria es interesante porque te da cierta libertad de conectarte con lo que haces, con los dedos, con la melodía. O sea, te da una libertad interesante el poder tocarlo sin seguir la partitura, porque en realidad nunca hubo partitura, sino que lo construiste vos. Bueno, bien, sigo. Entonces, luego de esto, estábamos ahora en la idea del arreglo. Entonces, aquí algunas ideas para chiquitas como para empezar a hacer tu arreglo. Por un lado, número 1 es el de mandar los acordes, armonizar la melodía con los acordes. Es decir, ¿a qué me refiero? Vamos a poner aquí como recurso número 1. Vamos a llamarlo. Voy a poner acordes en acento o momentos importantes. ¿Qué quiere decir esto con este recurso? Bueno, simplemente es que vamos a densificar, engrosar un poco la melodía en esos lugares importantes. Esos lugares importantes son o el acento con pulso 1, es decir, cuando entra el acorde, ahí si mandas la armonía, el oído entiende qué va a pasar o qué está pasando. Entonces, esa melodía bien la podés tocar acompañada del acorde. Cuando me refiero del acorde es que la misma mano la haga, ¿no? No esto, sino esto. ¿Por qué? Porque para tener el bajo, recordamos que lo estamos armando para piano solo, entonces no tengo bajista. Si tuviera bajista contra bajista, sí, listo, ya. O sea, lo juego por acá, pero ahora no, ahí no lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo tirar ahí el acorde mi bemol y séptima si quisiera, ¿sí?
o novena si quisiera, ya sabemos que está disponible ahí donde lo escribimos. Entonces tiro, fíjate, primera, ahí ya me dice el acorde y melodía. Bien, lo mismo ahora en el segundo, que viene un mi bemol y encima tengo un silencio, así que tengo tiempo para meter el acorde, fíjate. Entonces dice el acorde mayor y después el acorde menor con sus séptimas respectivas. Ya tengo... Lo mismo con el si bemol. Fíjate, toqué el acorde, la melodía es re, para viva, relleno. Lo mismo con el do. Lo mismo con el fa. Y podría ser lo mismo con el si bemol. ¿Sí? Entonces ahí puse un elemento solo, un tipo de arreglo, por llamarlo de alguna manera, de simplemente mando aquí el acorde al comienzo. ¿Sí? Perdón, acá dice... Y ahí solamente lo hice al principio. Bien podría decir, bueno, ¿hay alguna otra nota que quiero remarcar? Por ejemplo, vamos al compás 3. Cuando hago re, fa, sol, la. Y digo, a ver, ¿qué tal si a ese la, ahí le mando también el acorde? También podría probar, si me gusta, mandarlo al principio o al final. O en los dos, que también son dos disposiciones distintas. ¿Sí? Bien, si ves que en tu camino el armar todos estos acordes rápidos todavía es medio chino, bueno, ahí te recomiendo que agarres la escala sola, primer grado, y vayas pasando todas las disposiciones, segundo grado, ¿sí? Que te vayas acostumbrando a eso. Que también mezcles e intentes enlazar primer grado con segundo, primer grado con tercero. O sea, que trabajes toda la tonalidad y la escala, ¿sí? Si ves que es como medio que se complica eso. Es porque, bueno, hay un conocimiento previo que es poder pensar relativamente rápido estos acordes, ¿sí? Si no, es como más difícil poder abordarlo el estándar. Y ahí sí, ya te recomiendo directamente agarrar un arreglo, ¿sí? Si tu idea es tocar directamente el estándar, bueno, agarrar un arreglo, una partitura y estudiarlo de ahí. En este caso, la propuesta es otra, es ir construyendo uno. Es más lenta, el proceso es más lento, pero es muchísimo más nutritivo porque llevas control de lo que vas haciendo. Bueno, bien, entonces... Teniendo ese recurso, como te decía, ¿lo usas en el primero o vas probando en algunas otras notas? Acá aparece lo interesante también de hacer este tipo de música. Tenés que ir probando. Decir, a ver, ¿dónde lo pongo? A ver, en el compás 6 del fa. Lo hice en el sol. ¿Y qué pasa si lo hacemos en el do? Ok, sí, me gusta. No, no me gusta. En el último do. Ok, ahí me gusta. Bueno, probarlo es un recurso para utilizar. Ese recurso 1. Te doy uno más para que lo vayas haciendo uno y otro. Obviamente hay muchísimos más que también hemos visto ya en otros videos sobre estándar. ¿Te acuerdas que hemos visto el strike? Que tranquilamente, ¿sí? Se puede hacer esa onda. O más lento, más... Sí, ahí estoy haciendo bajo. Bueno, eso lo hemos trabajado en otros videos. Se puede acceder y lo puedes usar. Pero hoy quisiera contar algo una técnica, digamos, un recurso que quizás no lo hemos trabajado en otro video de esta serie, digamos, de jazz, y que lo podríamos llamar in-out. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces en arreglos vas a encontrar que... guardamos ahí que vamos a unir aquí. Vas a encontrar que ves esta disposición de gente que toca...
¿Y qué digo? ¿Qué es eso? Bueno, me refiero a afuera, o sea, como extremos y adentro. Out, in. Es decir, toco afuera y adentro. ¿Sí? Esto se va a usar bastante. Entonces, ¿y cómo lo puedo utilizar acá? Entonces, a veces lo vas a, según el diseño de la melodía, lo vas a poder usar desde el comienzo, a veces no. ¿Sí? Ahí, por eso también tenemos que ver en qué lugar. Pero, por ejemplo, capaz que vos arrancás. Fíjate que ahí yo hice, toqué la melodía con el bajo solo y después me fui al medio con una disposición. Y ahí esa disposición, ahí podés jugar un montón en... Fíjate, ahí que toqué quinta, séptima, novena, la tercera, pero en el medio, ¿sí? Bien. Ahí quizás no va a quedar tanto. A ver esta. Fíjate ahí sí. Ahí también. Lo mandé en el medio. Y fíjate cómo lo voy armando. Con mi pulgar va sumando una voz. A veces puedo meter más. Dos. Sí, pero es como que los extremos los dejé y con estos 3 dedos o 2 dedos de adentro completo la armonía. Y claro, ¿y dónde va a estar interesante? Y cuando empezás a mezclar el recurso 2 que hice recién con el primero que era atacar a tiempo. Fíjate. A veces se van a juntar. Y ahí va a empezar un poco la idea. Y a veces, para que voy a poner acá, ahí está. Y ahí empiezas a jugar. Fíjate que en el compás 5 y 6 lo rellené mucho. Ahora dejo el bajo solo y melo. Acorde. Y ahí ya empiezo otra idea, ¿sí? Pensamos que estamos como contando una historia musical. Entonces, más allá del recurso, veo cuál es la propuesta, qué voy queriendo decir. Entonces, una posibilidad, utilizando todos estos recursos que vimos recién, estos dos, y después limpiar. Por ejemplo, arranqué con este in-out. El recurso ahora en el acento del acorde. Otra vez in-out. Acorde. En el acento. Aquí podría ser... esto no... Ya que está lo... Digo, tengo 3 notas en la melodía. ¿Qué tal si le mando acorde a todo? El siguiente también. ¿Qué hice ahí? Fíjate. Sol y le sumé las notas que me faltan para un do novena. Si bemol, re y mi. Y el sol en la melodía. Y después lo mismo, pero está invertido. Lo mismo en el fa. Tengo la novena acá. El acorde. Y ahora, como ya me zarpé en muchas capas, solo el bajo y la melodía sola, a capela. Y de acorde ahí para volver a empezar. Y ahí eso ya me da un pie para quizás empezar a dar un poquito más de ritmo. Un ritmo más contenido. O un ritmo un poquito más. Ahí ya puedo empezar a jugar un poquito más. Sería una propuesta, ¿sí? Pero como digo, el viaje, lo interesante de esta propuesta es que lo podés hacer a tu medida. Vos decís, me gusta más algo más minimalista, ok.
Fíjate acá que hice. Probé a ver qué pasa si me clavo en mi bemol y no le doy bolilla en el bajo, no le doy bolilla a todo lo que viene. Sí en la armonía de la mano derecha. Y se empezaron a generar, fíjate, como otro viaje. Fíjate acá. Perdón. A veces mucha tensión. A veces demasiada. Y quizás acá la resuelvo. Un poco de paz. Ese fue un viaje que se complicó todo, un tsunami en el medio, mucha tensión. Claro, si yo tocaba mi bemol y el acorde era, no sé, sol. O el acorde era do-7. Decís, y a ver, otro más. Ahora en lugar del mi bemol arranco con si bemol en el bajo. Ok. Ahora se va a poner feo. Va, más tensión. Fíjate ese viaje. ¿Y qué acorde salió de ahí? No me importa ahora. Lo que me interesa es la sonoridad, ¿sí? Inclusive sonoridad que a priori están como que no se llevan bien, están en la grieta, no importa. Fíjate ahí. ¿Quién dice que suena, que está mal esto que hice recién cuando fue... perdón, acá, con mi bemol. Ok. Si bemol. Pero fíjate ahora, un sol, pero yo el bajo le doy el si. Esta. Sí, si lo pongo en contexto y en el tiempo adecuado, tranquilamente puedo andar y le puede decir, ¿qué hice ahí? ¿Qué acorde es este? Un sol 9 con bajo en si bemol. Si el si bemol no hace nada acá, no me importa. En realidad ahí está funcionando la nota pedal y la idea es eso, generar un poco de desconcierto acá. Que después se afloja. Y se vuelve totalmente consonante, ¿sí? Entonces, atreverse a jugar, si hay algo que permite el jazz, más allá de toda la teorización y toda la cuestión, es la búsqueda de sonoridades, ¿sí? Entonces, es una invitación a eso. Bien, y un recurso más. Fíjate que dijimos, bueno, el primer recurso fue ¿qué cosa? Planchar el acorde y melodía. Bueno, según el diseño de la melodía, vas a ver que casi siempre, salvo, no sé, alguna melodía del bebop o alguna cosa así, que no tiene casi respiración, que es todo el tiempo para, que no para, pero si no en general, en estos tipos de estándares, vas a tener espacios. Y acá, fíjate, tenés más de 2 tiempos de espacio. Bueno, esos espacios son justamente una disponibilidad para hacer algo melódicamente, ¿sí? Para algún relleno melódico ahí puede andar. Desde relleno melódico parte de la escala. Fíjate, ahí toqué 3 notas. Toqué mi bemol, re y do, que son 3 notas de la escala. Y después meto el acorde nuevo, mirá. Ya ahí ya tuvo un relleno. Como este podría usar otro. Perdón. Ahí dice y el acorde, ¿no? Uno que en este tema hay muchas versiones de Big Bang que hacen un acercamiento cromático. ¿Y por qué me interesa esto? Porque la idea es conectar en donde estoy hacia donde voy. Entonces, eso me conectó de donde estaba a una nota del acorde nuevo, a una tercera. ¿Y qué dijimos hoy al comienzo? Que la tercera es súper importante porque nos da el carácter. Bueno, ahí conecté la tercera. ¿Sí? Conectás terceras. O sea, esa unión desde donde estaba
pegarlo con lo nuevo hace que se vaya agarrando el estándar, ¿sí? Fíjate, ahí toqué un poquito de la melodía, pero introduje la séptima que va a venir después. Podría ser algo mismo también este acercamiento cromático, pero para llegar a la séptima menor de este segundo compás, ¿sí? Bueno, ¿a qué me refiero? Más allá de si te resulta cómodo pensar tantos intervalos o no, es buscar un par de notas que conecten, que te ayuden para como puente de uno a otro, ¿sí? Ahí metí 2 notitas para llegar al sol, ¿sí? Entonces, ir observando esos espacios. Tampoco te recomiendo que lo metas todo el tiempo, porque si no ya va a ser muy previsible. Pero por momentos puede servir y funcionar. Bien, entonces, nuevamente, invitación a que lo vayas probando alguno de estos recursos, ¿sí? Que vayas viendo. Y te van a surgir, bueno, circunstancias particulares. Vamos un poquito para que no se haga muy largo el video de hoy y que tengamos algo conciso. Obviamente, con esta misma idea podrías seguir analizando y probando el resto del estándar. Pero si trabajas esto primero, vas a ver que después lo otro hay muchas repeticiones y es la misma idea, solamente acomodándolo al diseño, ¿sí? La idea no es hacer un tutorial de este tema, sino un poco de brindar recursos. Por lo tanto, quiero compartir alguna idea de improvisación. Obviamente, como ustedes saben, en el jazz es muy habitual la estructura de exposición de la melodía, te presento, te muestro sobre de qué estamos hablando y luego empezamos a decir un montón de cosas, a desarrollar a partir de esa estructura, ¿sí? Que es el momento de los solos de distintos instrumentos, para luego, en circunstancias normales, al final hacer una recapitulación, o sea, volver a tocar la melodía. Generalmente va a pasar eso en un audio jazz, ¿no? En un track de jazz que escuchemos. Por lo tanto, el tema de la improvisación está bastante presente. ¿Cómo empezar? Digamos, cómo arrancar más allá de escalas y demás, que podríamos, quizás la semana que viene podríamos hacer continuar con la temática, pero ya trabajando sobre escalas, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener tantas armonías distintas, a veces tonales, a veces no, eso me requiere varias escalas. No es como quizás, no sé, una canción que está en do mayor y con la escala mayor ya está. No, acá vamos a tener varios campos. Ya de entrada, fíjate, arrancamos acá en lo que sería si bemol mayor, ¿sí? Pero enseguida en el segundo compás, ¿qué pasa? Ya es otra escala, porque ya no me va a entrar, porque ese acorde ya es de otro país, entonces ya necesito la escala que se usa en ese país, en esa tonalidad, que ya es si bemol menor. Ya por lo menos ahí ya tengo un cambio, más allá que después ahí dentro de la tonalidad puedo usar más escalas también. Pero bueno, más allá de eso, antes de llegar a eso, importante, nuevamente traigo el tema de las terceras y las séptimas. En una impro, algo interesante es que ya con mi sola improvisación ya voy contando qué acorde está sonando. ¿A qué me refiero? Yo puedo tocar los fundamentales solos. Mi bemol. Perdón, otra vez. Para pi pa mi bemol. Pira para pam. Pira pi pam. Estoy tocando solo fundamentales. Tiraram, ta tan dam. Tu ti tu. Bien. Y ahora una improvisación en la cual en la impro, más que tocar la escala, que está bien,
Más que eso, mira, si yo me concentro en que estén presentes las terceras y las séptimas del acorde en el que estoy, ya voy a empezar a entender, a sonar el acorde sin que suene el acorde. Fíjate. Tercera, séptima del acorde. Tercera, séptima, séptima, tercera, séptima. Fíjate, ahí estoy tocando solo la tercera y la séptima del acorde. Y ya estoy escuchando el acorde tan solo con y en el... Oh, perdón, ahí toqué otro acorde. Y en el medio, si meto alguna nota del acorde, de la escala, ya se me está armando el solo. De séptima mayor, séptima menor para el dominante. Fíjate, solo ahí con variar el la natural con el la bemol, ya me da el cambio de acorde. Quiero resaltar la importancia de la tercera y la séptima porque ya te da la información. No hace falta muchísimas notas más, ¿sí? Entonces, si ya conoces distintas escalas, por ejemplo, la de si bemol mayor para los acordes de la tonalidad y si bemol menor para el mi bemol y, por ejemplo, los modos mixolidios para el sol, modo mixolidio para el do y modo... No, y después ya está. Si ya conoces esos, ya con eso y con esta información de las terceras, ya te armás tu solito. Fíjate que son... si bien toco más notas de la escala, estoy como a propósito afirmando mucho las terceras y las séptimas, ¿viste? Por eso te decía al comienzo del día de hoy, prestale mucha atención a la tercera y la séptima de cada acorde, ¿sí? Porque te va a definir mucho de la sonoridad, ¿sí? Es una herramienta que te va a hacer sonar te va a hacer sonar fluido. Y otra cosa que sin volverte loco para improvisar y que funciona mucho, arpegios, ¿sí? Y fíjate que ahora acá un arpegio, cuando el acorde es sol 9, tenés 5 notas del arpegio para jugar. Y si empezás a enlazar arpegios, ya se te arma la melodía sola, fíjate, la impro sola. Fíjate que yo tengo sol. Y si lo enlazás con el arpegio de do, y lo enlazás con el arpegio de fa, ya se te arma solo si lo vas conectando, ¿sí? Porque siempre en un arpegio, cuando viene un acorde y otro, siempre vas a encontrar una notita que está al lado justo. Fíjate, si yo hago sol y vuelvo hasta el si, ahora viene do 7. Ok, tengo una notita ahí pegada. Ese enlace, justamente, te hace que la melodía corra. Lo mismo estás arpegiando en do y te vas a fa 7, pasás del mi al mi bemol. Buscar la notita que está cerquita ahí. Entonces, fíjate, una melodía totalmente con arpegios. Imagínate que yo venía desde el si bemol. Ahora, en esos 3 acordes, o sea, en el sol, solo arpegio. Solo arpegio, no toqué ninguna escala. Solamente si el arpegio eran estas 5, bueno, juego con esas 5. Ahora,
Si era en estas 5, en el Do, juego con esas 5. Si era en el Fa estas 5, juego con esas 5. No invento nada. Sol. Do. Fa. Vuelvo de arriba. Arpegios. Mezclo un poquito de escala y un poquito de ese arpegio. En los primeros casos me centré en lo que dije primero, las séptimas y terceras. Escala mayor. Arpegio. Se va armando ahí. Fíjate, y en general es la escala mayor y el recurso de arpegios. ¿Sí? Y vos decís, bueno, pero ¿para qué meter más? Sí, podrías meter más en los dominantes. Hay escalas que podés meter más, tipo, para meter más tensión, ¿viste? Cuando te vas al ti. O sea, en los momentos dominantes hay más escalas, la lidia con la oncena aumentada. O sea, hay un montón que, viste, si te metes ahí, hay un montón. Pero fíjate que ya podés sonar tranquilamente, si digo tranquilamente, pero entiendo que según el camino en donde estés puede ser complicado, ¿sí? Pero me refiero a la escala mayor, en general escala mayor y arpegios. Y si hay un acorde como el segundo en este caso, que es de otro lado, vimos intercambio modal, bueno, ahí sí hay que pensar en la escala de si bemol menor, ¿sí? Pero no es más que eso, escala mayor y escala menor. Son contenidos que, bueno, uno de a poquito tiene que como tenerlos bastante claros, porque ahí sí siempre nos va a pedir al menos una escala mayor o menor. Siempre, de ahí no vamos a poder salir. Pero con eso, fíjate, solamente el bajo, ya está. Fíjate que... me acuerdo en una masterclass decían eso, que creo que era el que toca el vibráfono Barton, me sale, creo que era Gary Barton, me parece el nombre. Bueno, en una masterclass decía que tan solo con o sea, vos tenés que decir la armonía con tu improvisación. No hace falta que el pianista que haga o la guitarra, está bien, buenísimo que esté, pero en realidad tu improvisación ya tiene que decir la armonía misma. Y se refería a esto, a que las notas importantes del acorde ya están en tu improvisación. Por lo tanto, con tener un bajo ya está, ya es suficiente. Y sí, y fíjate que sí. Ya con el bajo solo y la improvisación ya se entiende la armonía. Y eso va a hacer que tu improvisación sea melódica, sea interesante melódica. Bien, última cuestión. Si ves que también en la impro la técnica se complica, simple. Perdón. Fíjate que son pocas notas y puede sonar bárbaro y súper melódico también, esa es la idea, ¿no? Que sea súper melódico. Que es importante, y bueno, ya en nuestro curso de ritmo, que hemos trabajado varios capítulos, que dijimos, lo más importante de la música, exagerando un poco, pero un poco no, es la rítmica. Y fíjate, un dedo. No estoy mostrando ahí. Sí, a lo monco. Sí, o sea, ni siquiera hace falta demasiada técnica si querés. Sino escuchar, pero el ritmo, fíjate, yo acá estoy marcando ahí la blanca. Es un metrónomo.
Tu ti tu tin pa pam ti tu pim pa pa pam. Y si te animás de a poquito, el intentar cantar también te va a dar una melodización, si existe esa palabra, también muy importante. Aunque no afines, no importa, aunque no lo afines, pero ya la intención de cantar te da un viaje que si lo dejas solo en la tecla, no pasa tanto, ¿sí? Invitaciones. Muy bien, vamos hasta aquí. Así ya tuvimos una hora interesante, creo yo, de información para investigar. De a poquito, nuevamente, hacer como un repaso luego, si querés, de la clase y decir, voy a agarrar este recurso y lo voy a empezar a practicar. Sea este último de la impro, sea del in-out, sea de atacar en el acorde, sea de entender la armonía y repasar toda la armonía con las dos manos, no sé. Hacé tu propio camino. Si hay algo que te permite el jazz, tiene que ver con eso. ¿Sí? Con generar tu propio camino dentro de un vasto mundo sonoro. Así que bueno, muchas gracias ahí por estar en vivo, a Sabrina, Oscar, Mari también que se sumó luego, y a todos los que lo están viendo en el Club de la Tecla en la grabación, también muchas gracias por estar ahí. ¿Sí? Nos estamos viendo entonces muy prontito, ya sea en vivo o en algunos de los videos. Un abrazo y nos vemos pronto.